3. Bueno, el día de hoy vamos a resolver un problema relacionado con dinámica. Vamos a trabajar con dos masas en un plano inclinado. Tenemos los datos en el tablero, las dos masas. Tenemos en este caso una gravedad aproximada de ¿qué? De 10 metros sobre segundo cuadrado. Tenemos un ángulo de 30 grados, tenemos un coeficiente de fricción de 0,2 y las incógnitas son la aceleración y la tensión. Las dos masas que tenemos aquí, yo no trabajo los diagramas de cuerpo libre generalmente fuera de la imagen que me dan o de ese sistema, sino que hago los diagramas de cuerpo libre sobre el mismo sistema. Entonces vamos a proceder a hacer los diagramas de cuerpo libre sobre el mismo sistema que tenemos en el tablero. Para la masa número 1 vamos a enumerarla. Esta es la 1 y esta es la masa número 2. Ella tiene acá hacia arriba, en el eje de la Y, tiene una fuerza normal. Fuerza normal. Hacia abajo, en el eje de la Y, tiene un peso en Y. El peso como tal de la masa es este que va hacia acá. Este es el peso, el W, que es masa por aceleración. El ángulo de 30 grados es el mismo que va aquí. ¿Cierto? Si vemos por aquí hay unas componentes rectangulares. Vamos a ver si no me queda muy torcido. Por lo tanto, este sería el peso en Y y aquí sería el peso en X, el opuesto al ángulo. ¿Listo? Tenemos como la aceleración, en este caso, va hacia la de frente, hacia la derecha. Entonces todas las fuerzas que actúen para la masa 1 en contra de la aceleración van a tener un signo negativo. Y las que vayan a favor, obviamente, un signo positivo. ¿Qué fuerzas actúan en esta masa hacia donde va la aceleración? El peso en X. ¿Quiénes actúan al contrario? ¿Qué? La tensión de la cuerda. Y tenemos una fricción, vamos a ponerla por aquí para escribir más fácil. La fricción. Entonces la fricción o fuerza de rozamiento iría al lado contrario de la aceleración. Observemos que la aceleración va hacia la derecha. Ahora vamos a señalar las fuerzas que intervienen, los vectores como tal, en la masa número 2. Hay un vector hacia abajo, que es ¿quién? El peso de ¿quién? El peso de esta masa número 2. Y hacia arriba iría la tensión. Entonces este es el peso de la masa 2, que también sería la masa por la aceleración. Habiendo señalado las fuerzas que intervienen, vamos a calcular para la masa número 2, vamos a tratar con la masa número 2, primero haciendo cálculos de su peso. ¿Qué más podemos? Vamos a hallar la ecuación que tiene que ver con el movimiento de la masa número 2. Esta masa número 2, si la vemos, está colgando, pero esta masa está siendo alada en el sistema por la misma cuerda. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas no va a ser igual a 0, porque hay un movimiento que se genera por una aceleración de la masa, ¿ya? La masa por la aceleración. Entonces, empecemos con la masa número 2. La masa número 2 tiene un peso, sabemos que es el peso 2. ¿Cómo se calcula el peso? Multiplicando masa por aceleración. La masa es 2. Si yo multiplico 2 por la aceleración, que es 10, en este caso vamos a trabajar con newtons, nos daría 20 newtons. 20 newtons sería el peso. Vamos a ver la ecuación que tiene relación con la masa número 2. Tenemos a favor del movimiento la tensión, porque en este caso la tensión va hacia arriba, que si lo ponemos como que si esto se levantara, entonces iría a favor de la aceleración. Y en contra va el peso. Este es el peso. Y esto es igual a masa por ¿quién? Por aceleración. Obviamente si le ponemos el subíndice, aquí iría el 2 y aquí iría el 2. Podemos reemplazar los datos que tenemos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el peso, vamos a calcularlo, ¿no? Aquí lo tenemos, pero no tenemos la tensión. Tenemos el peso, 20 ¿qué? Newton. Tenemos la masa número 2, que es el 2. Y la aceleración, que va a ser otra de las incógnitas juntamente con la tensión. A esta ecuación llamaremos o señalaremos como la ecuación número 1. Ecuación número 1. Ahora vamos a trabajar con la masa número 1.
De la masa número 1 nos van a salir dos ecuaciones. Y la ecuación que tenga la tensión y la aceleración la unimos o la relacionamos con la ecuación número 1, haciendo un sistema de ecuaciones 2 por 2. Entonces vamos para la masa número 1. La masa número 1, calculamos su peso. ¿Cómo se calcula? Igualmente, masa por aceleración. La masa es ¿cuál? 8. Multiplicada por 10 sería ¿cuánto? 80 newton. Teniendo eso, nosotros podemos hacer ahora la sumatoria de fuerza. Para esta masa que trabajamos primero, esta sumatoria de fuerzas la hicimos en el eje Y, y fue masa por aceleración. Pero si lo viéramos como de manera que se levantara, sería casi una sumatoria de fuerzas en X. Vamos para la masa número 2. Tiene sumatoria, primero calculo las componentes rectangulares, perdónenme. Peso en X, peso en Y. El peso en X sería el peso por el seno. ¿De quién? Del ángulo. En otras palabras, sería multiplicar el peso, que sería ¿cuánto? ¿Cuánto es el peso que tiene la masa número 2? 80, multiplicado por 30. 80 por el seno de 30 daría 40. Este daría 40 newton. Ahora acá hacemos lo mismo. Multiplicamos 80 newton por el coseno de ¿quién? De 30. Este sí no da exacto. Me tocaría tomar una calculadora, la que me prestaron, que es una calculadora rosadita. Hagan mucha para que sepan que están aquí. ¡Hola! ¡Díganlo! Listo, ya. Entonces ahora vamos a multiplicar 80 por ¿quién? Por coseno de 30. Eso nos viene a dar aproximadamente 69,28 newton. Vamos a poner aquí apeñucadito, 69,28 newton. Listo. Ahora, ojo, con estos datos podemos trabajar ya las ecuaciones de las sumatorias de fuerza. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, ojo, para esta masa 1, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué, profe? Porque no hay aceleración. No hay aceleración. Porque esto está estáticamente, está en equilibrio. La masa está sobre esta superficie. Entonces, miramos hacia arriba. ¿Quién va? La fuerza normal. Y hacia abajo va el peso en Y. Y es igual a 0. Entonces, concluimos que la fuerza normal es igual al peso en Y. Porque este se transpone. Fuerza normal es igual al peso en Y. El peso en Y lo tenemos acá calculado. 69,28. No hagan bulla, quédense ahí, por favor, concentraditos. Listo. Entonces ya tenemos la... ¿Para qué calculamos la fuerza normal? Para poder calcular la fuerza de fricción o rozamiento. La fuerza de fricción o rozamiento es igual al coeficiente de fricción, ya me agacho un poquitico, multiplicado por la normal. Quiere decir que vamos a multiplicar 0,2, que está allá, 0,2 por la fuerza normal, que es 69,28 newton. Esto es 0,2, que es como tener el 20% de 69,28, aproximadamente da 13,86 newtons. Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas ¿en quién? En X. La sumatoria de fuerzas en X sería, bueno, aquí que ser como el sigma. Esta no va a ser igual a 0, sino a la masa 1 por la aceleración. Empezamos a mirar acá qué fuerzas van hacia el lado de la aceleración y qué fuerzas van en contra. ¿Cuáles van a favor? El peso en X. Peso en X. Ahora, negativo. ¿Quién va negativo? Hacia acá, la fricción. ¿Y cuál más es negativa? La tensión. Vean que la tensión va en contra de la aceleración. Entonces T dice que es igual a masa por aceleración. La masa 1 es 8 y la aceleración es la incógnita. Ahora sustituyo los valores que conozco. Conozco el peso en X. ¿Dónde está el peso en X? Allá. Dice que es ¿cuánto? 40 newtons. Menos la fricción, que es ¿cuánto? 13,86 newtons. Menos la tensión. La tensión, ojo, la tensión... Sí, listo, está bien. Igual a 8 aceleración, pues 8 va, perdón. Ahora, estos dos términos son semejantes. Y que a 40 le puedo restar ¿cuánto? 13,86. 40 menos 13, ¿cuánto es? 27.
entonces daría 26,14. Vamos a ver si es verdad. 40 disminuido 13,86. Efectivamente, 26,14 newton menos ¿quién? Menos T igual a 8 que A. ¿Saben qué es esto? La ecuación número 2. Entonces con la ecuación 1 y ecuación 2 genero un sistema de ecuaciones 2 por 2, como lo había dicho. Tengo un sistema de dos ecuaciones. Ecuación 1, T disminuido 20 newtons es equivalente a 2A. Esa es la aceleración. Y la segunda ecuación, ¿cuál es? 26,14 newtons, ¿cierto? Menos la tensión es igual a 8A. Este sistema de ecuación 2 por 2 está muy fácil de hacer. Lo resolvemos por reducción. Tenemos una T, díganme una cosa. ¿Esta T qué signo tiene? Si no tiene signo aquí, ¿qué signo va? Cuando no hay signo, ¿cómo es una cantidad? ¿Quién se acuerda? Cuando no hay signo, una cantidad que es positiva. Y cuando, acá ahí se ve. Entonces esta es positiva y esta es negativa. Se anula, es decir, son inversos ¿qué? Adictivos. Ahora, estos dos son semejantes. A 26,14 le resto 20, me quedan 6,14 newton. ¿Igual a quién? 2 más 8, 10, 10A. Ahora simplemente despejamos. A. ¿Quién se acuerda? Lo que está multiplicando pasa a qué? A dividir, ¿cierto? Así decimos nosotros por inversa. Entonces 6,14 sobre 10. ¿Por qué quité los newtons? Porque la aceleración se expresa en metros sobre segundos cuadrados. Entonces hago esta división y me daría ¿cuánto? Es como correr la coma. 6,14 dividido 10, ¿cierto? Sería correr la coma. 0,614. Así que metros sobre. Esta sería la aceleración. Entonces, teniendo la aceleración, simplemente sustituimos ese valor de la aceleración en la ecuación 1 o ecuación 2 para calcular ¿qué? La tensión. Profe, ¿dónde lo vas a hacer? En la ecuación 1. Sustituyo T menos 20, ojo, newtons, igual a 2 por 0,614. Pongámosle ahí punto. Ahí me disculpan el apenuscadito ahí de los números. Entonces tengo T es equivalente a, esto multiplica aquí, ¿cierto? Tenemos 2 por 0, ¿cuánto? 614. Eso nos da 1,228, ¿cierto? 1,228. Y este, al transponerse, cambia de operación. Era menos 20, se convierte en ¿cuánto? En más 20. Sumamos y terminamos. Esto nos da 21,23 aproximadamente. ¿Qué fue lo que hice? Redondear, ¿cierto? En una centésima, y que un decimal, y como el decimal que seguía era igual o mayor que 5, es una unidad. Entonces la tensión es 21,23 aproximadamente. ¿Cómo sabemos que eso está bueno? Reemplazamos los dos valores hallados en cualquiera de las dos ecuaciones y se debe cumplir la igualdad. No entendí. Supongamos que vamos a probar en la ecuación 1. La T vale 21,23 menos 20. Si está bueno, me tiene que dar aproximadamente 2 por A, que es 0,614. 614. Vamos a ver si es verdad. Si a 21,23 le restamos 20, perdón, nos queda 1,23. Y si yo multiplico a 2 por, quiero aquí hacer un símbolo de se aproxima, o es igual. Si yo multiplico a 2 por 0,614, que me va a dar lo mismo, 2 por 0,614, me está dando 1,228. ¿Y a qué se aproxima? 1,228, aproximación. Este se aproxima a 3. Por lo tanto, esto es correcto y esta señorita también es correcta. Hemos terminado, hemos calculado la aceleración y la tensión. ¿En qué? En un problema de masas en plano inclinado con fricción. Muchas gracias.